El nombre del mensaje para esta tarde es: ¿quién es Jesús para ti? Muchos conocen de Jesús. Muchos conocen quién fue Jesús y tienen sus opiniones. Sin embargo, lo que no conocen es de Jesús, que es muy diferente. Conocer a Jesús, bueno, me presentan una foto, y aquí yo venía pensando ahora que venía hacia aquí, ¿quién me podría servir aquí de ejemplo, verdad? Y yo dije, no, Roberto Alonso. Si presento la foto de Roberto y presento la foto de Jesús, ¿ustedes identifican a Roberto, sí o no? Claro, aunque se parece, ¿verdad? No, dicen por ahí. Pero podemos identificarlo visualmente, quién es Jesús. Cuando prevemos y vemos película y vemos el caminar y hemos visto tantas películas, nosotros identificamos en las películas quién es Jesús en medio de la multitud, en medio de sus discípulos, en medio de la gente. Sin embargo, hermanos, conocer de Jesús es muy diferente. Esto es como aquel que un día lo llevaron a la playa, al mar. Fueron a la playa, estuvieron en la playa, se bañaron en la playa, se revolcaron en la arena, y en la noche que regresaron, el papá le preguntó al hijo: ¿te gustó la playa? ¿Conociste la playa? Sí, papá. Hoy ya conozco completamente el mar. Pregunta: ¿será que conoció completamente el mar o conoció simplemente la orilla del mar? Es muy diferente. Es muy diferente. Ir a las profundidades del mar, se encuentran maravillas, pero no las conocemos porque no hemos ido allá. Conocer a Jesús, entonces, hermanos, es fácil a través de una pintura, a través de una película, a través de una fotografía. Pero conocer de Jesús solamente lo encontramos en este bendito libro que tenemos nosotros, la palabra de Dios. Antes de que contestemos la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y antes de que usted se dé la respuesta a usted mismo, yo quiero decirle quién es Jesús. No para usted, no para mí, sino que ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y digo quién, no digo quién fue, porque Él fue, Él es y Él será. Por eso le digo quién es Jesús. Es interesante ese cambiar el fue, el es y será, ¿verdad? Porque son términos de tiempo: el pasado, el presente y el futuro. ¿Se ha dado cuenta que cuando usted lee el Salmo 23, ahí da algo bien especial? Cuando dice Jehová, ¿cómo dice? Jehová es mi pastor. No dice fue, no dice será, dice es. Y ese es por la eternidad, para la gloria del Señor. Entonces, yo quiero recordarles, hermanos, quién es Jesús, antes de que usted me responda quién es Jesús para usted. Mire, Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Y quiero hacerlo rápido porque el tiempo corre y no tengo suficiente tiempo. Me gustaría tener unas 2 horas para desarrollar esto, pero se me van a ir todos, me van a cerrar y me van a dejar a mí solo aquí. Pero quiero hacerlo rapidito. Jesucristo fue profetizado en el Antiguo Testamento. Allá en Génesis 3, después de que Adán y Eva pecaron, Dios inmediatamente levanta una promesa para el pueblo de Israel para
toda la humanidad, cuando dice en Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios, hablando con Satanás mismo, le dice: Satanás, en este momento tú engañaste a Adán y Eva, pero ¿sabes qué? Desde este momento te prometo que un día más adelante va a venir uno que te va a poner el pie sobre la cabeza. La promesa de Dios fue dada en primer lugar en Génesis 3:15. Pero también, hermanos, se dijo el tiempo en el que vendría. Al estudiar todo el trayecto de la vida de Jesús, del Antiguo Testamento, Jesús en el Antiguo Testamento, podemos ver que en el Antiguo Testamento encontramos las profecías que dijeron cuándo se iba a dar el nacimiento de Jesucristo. Se dijo también la ciudad en la cual Él iba a nacer. ¿Se recuerdan? En Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las naciones, de ti me saldrá el guiador que apacentará a este pueblo. Miqueas hablando, diciendo, en Belén va a nacer Jesús. Pero no solamente se profetizó la ciudad donde iba a nacer, sino que se dijo cómo iba a ser la mujer que iba a ser la madre de Jesús. Y es Isaías que dice: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. La virgen. Se profetizó que iba a ser a través de una virgen, una señorita, una mujer entregada al Señor. Pero también, hermanos, se dijo que iba a ser nazareo para toda la vida, que no iba a pasar navaja sobre su cabeza, que no iba a probar vino, ni vinagre, ni otras cosas, porque él era dedicado al Señor. Y como leíamos en Lucas capítulo 4, hermanos, se profetizó también, allá en Isaías capítulo 61, es lo que se fijaron en la lectura que tuvimos ahora en la tarde, que dice que cuando Jesús abrió el rollo que le dieron a leer en la sinagoga, encontró el pasaje de Isaías, donde decía: esta va a ser la labor que va a desarrollar Jesucristo cuando Él venga a la tierra. ¿Cuál era? Libertar a los cautivos, dar gracia a los que la necesitaran, abrir los ojos a los ciegos, dar libertad, dar paz, y ahí se detalla todo el trabajo que iba a hacer. Entonces, Jesús, hermanos, Jesús fue profetizado, pero no solamente fue profetizado, sino que Jesús fue anunciado. En el momento que iba a llegar a esta tierra, fue anunciado ¿a quién? En primer lugar, a María. Pobrecita María, ya me imagino qué cara ha de haber puesto cuando el ángel se le presentó. ¿Se podrían imaginar ustedes, hermanas, ustedes que no han conocido a las señoritas, que en ese momento no han conocido al hombre, que no han tenido relaciones, y viene y un ángel se le presenta? Solo con el hecho del ángel es para caer con patatush. Es cierto, dígame si no. Y yo le pregunto a las hermanas, pero muchas veces las hermanas hasta son más valientes que nosotros los hombres. ¿Qué hubiese pasado, hermano, si a usted se le hubiera presentado el ángel? Mire, fue anunciado a María y le dijo: María, bendita eres entre todas las mujeres de la tierra. Tú has sido la escogida. Tú concebirás en tu vientre y darás a luz al Hijo de Dios, al Rey de Reyes, Señor de Señores, y le pondrás por nombre Jesús. Se le anunció a María. Pero como María en esos tiempos, en cuanto iba a quedar embarazada, estaba comprometida con su futuro esposo, que se iban a casar a más tardar en un año, porque esa era la ley del judaísmo, que había un compromiso de un año por lo menos, y en ese año no podían ser infieles, porque ahí sí entraban otras cosas que en su momento vamos a hablar, como es otros temas. No lo quiero tocar ahora. Pero a José se le presentó el ángel y le dijo: José, hey,
quiero hablarte contigo. Mi hijo Jesús va a venir a nacer y va a nacer de tu esposa. Porque ya era esposa, ya había un compromiso. Ya había un compromiso, ya era la esposa de José. Y le dice, va a nacer Jesús, el Hijo de Dios, a través de María. Así es que, por favor, no dudes en tomarla porque ella no ha cometido pecado. Porque lo que ella va a concebir del Espíritu Santo es. Jesucristo, hermano, fue profetizado, fue anunciado a María y a José, pero también fue anunciado a los ángeles, ¿se recuerdan? En la noche que nació Jesús, dice que los pastores a través de los ángeles, los pastores estaban en sus rebaños cuidando a sus ovejas y de repente aparecieron los ángeles una vez más y le dijeron, señores pastores, he aquí os traigo nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Dígalo conmigo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dios anunciando a través de sus ángeles a las personas indicadas el nacimiento de Jesucristo. Mire, es interesante porque cuando los ángeles le dicen a los pastores, les dice, ha nacido un Salvador que es Cristo. Y ese Cristo significa el Mesías. Y ese Mesías significa el esperado por los judíos. Y ese esperado por los judíos significa el que es igual al Dios que está allá en los cielos. Eso es lo que no cabía en la mente de los fariseos. De que Jesús dijera, yo soy el Hijo de Dios. Y ellos decían, ¿cómo un hombre puede decir que es el Hijo de Dios? Fue profetizado, fue anunciado, pero también fue realizado. Mire qué triste sería la historia de Jesús, hermano, si en el momento hubiera sido profetizado, si en el momento hubiera sido anunciado y no se hubiera realizado lo que se ha profetizado. Pero Dios, déjeme decirles, Dios cuando promete, cumple. Amén, hermanos. Dios cuando promete, cumple. Él prometió un Salvador. Él prometió uno que vendría a morir, uno que vendría a sufrir, uno que vendría a dar libertad, uno que vendría a dar vista a los ciegos, a levantar a los cojos, a sanar a los enfermos. Él prometió eso y Él lo cumplió. Y mire, es interesante porque en Lucas capítulo 12 nos dice que cuando María y José llevaron a presentar a Jesús después de los 8 días de nacido, en el templo donde lo presentaron, así como presentamos en esta tarde a Misha, en el templo habían 2 personajes muy interesantes. Y son de esos personajes que en la Biblia muchas veces ni les ponemos la atención necesaria. Pero eran muy importantes. Simeón y Ana. ¿Quién era Simeón? Simeón era un ancianito. Ya un ancianito, y Ana no se quedaba muy atrás porque casi eran de la misma, dirían, somos de las mismas, tenemos la misma edad, ¿verdad? ¿Te acordás de los años allá? Era así. Ellos 2 estaban en el templo y dice la palabra de Dios que a través del Espíritu Santo se les había dado a ellos el privilegio y el Espíritu Santo les dijo, ustedes no van a morir antes de ver al Salvador del mundo. Y es interesante que cuando presentan a Jesús, María y José lo llevan al templo, el sacerdote lo presenta y viene Simeón y viene Ana y dice, ahora ya nos podemos morir en paz, porque hemos visto con nuestros ojos al Salvador del mundo. Qué tremendo, hermano. Jesús entonces fue profetizado. Jesús fue anunciado, pero fue realizado su nacimiento. Ahora, conociendo eso, hermano, un poquito, y aquí yo he ido demasiado rápido, quizás algunos hasta se me van
a confundir, pero espero que no. Yo le preguntaría, hermano, ¿cómo fue la vida de Jesús? Su vida pública. En el momento que Jesús tuvo 12 años, Jesús fue encontrado rodeado de doctores de teología, rodeado de doctores, de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, de cuanto usted quisiera, y el niño de 12 años respondiendo y preguntando con los grandes doctores de la ley. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que desde que Jesús fue presentado, desde que Jesús comenzó a vivir en este mundo, dice que Él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Jesús se desarrolló como nosotros nos hemos desarrollado, hermanos, como un hombre, como una mujer. Nos desarrollamos, crecemos. Pero simplemente Jesús fue diferente. ¿Sabe por qué? Porque en su corazón vivía el Espíritu Santo. Él mismo era Dios viviendo entre los hombres. Él mismo, hermano, dando la luz de lo que iba a ser más adelante. Pero tenía que haber un momento que iba a partir su ministerio. Y ese fue en el momento que Juan el Bautista le bautiza. Es interesante, los judíos, la mayoría de edad para los judíos, ¿saben cuánto es? 30 años. Jesucristo se bautizó, ¿saben a los cuántos años? A los 30 años. Una vez él fue mayor de edad, dice, comienzo mi ministerio triunfal, final, que he venido a derramar todo lo que yo soy y a dar a conocer todo lo que Dios quiere que dé a conocer. Y ahí es donde comienza, hermanos, el ministerio de Jesucristo en medio del ser humano, en medio de nosotros. Ahora, conociendo quién fue Jesús, que lo profetizaron, que lo anunciaron, que se realizó, fue verdad que Él nació porque Él vivió aquí en la tierra. Conociendo de que Jesucristo en los años de infancia vivió sujeto a sus padres. Conociendo de que Jesucristo, cuando llegó a la mayoría de edad, inició su ministerio. Ahora le pregunto, ¿quién es Jesús para usted? Amén. Podríamos preguntar y tener tantas respuestas de parte de nosotros que a todas las respuestas quizás todos diríamos amén, amén, amén. Pero hay gente que no dice lo mismo que usted dice. Por lo menos el hinduismo dice que Jesucristo solamente fue una figura de respeto. Es una figura nada más. El budismo dice, cada budista dice que Jesús no tenía el concepto divino en su vida. En otras palabras, de que Jesús fue un simple hombre. Para la tradición judía, los mismos judíos, los mismos conciudadanos de Jesús, ellos dicen hasta este momento, Jesús nació como un judío, vivió como un judío y murió como un judío. Eso es lo que dice el judío tradicional, el judío que no cree en Jesús. Para el Islam, es considerado como es considerado Abraham, como es considerado Moisés, como es considerado su maestro Mahoma. Grandes hombres. Para los testigos de Jehová, aquí nos vamos más cerca, ¿verdad? Aunque todas estas religiones las tenemos alrededor, aquí no es cierto. Para los testigos de Jehová, hermanos, tenemos que tener
cautela en ese sentido, porque hoy nos quieren dar a entender de que sí ellos creen en un Jesús como su Salvador. Pero ojo, tengamos cuidado, porque para el testigo de Jehová, Jesús no es el creador del universo, sino que Jesús es el primer ser creado del universo. Confunde. Y aparentemente diríamos casi lo mismo, ¿verdad? Momentito, no. Jesús, la Biblia, el Espíritu Santo y Dios mismo nos dice que Él es el creador, el sustentador de todas las cosas. Por Él, en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Entonces, es que se tergiversa la palabra de Dios. Pero para los mormones, ¿qué dicen, hermano? Los mormones dicen, Jesús no es Dios. El Espíritu Santo es un Dios, pero un Dios así con minúscula, ¿no? Jesús podríamos considerarle tal vez otro Dios. Y Jehová es otro Dios. O sea que para ellos hay 3 dioses. Hubo un momento en que Jesús, conociendo de todo esto, de todo lo que se decía de Él, de todo lo que se escuchaba de Él en las calles donde Él andaba, hubo un momento que confrontó a sus mismos discípulos y les dijo, momentito señores, ustedes andan conmigo, ustedes andan oyendo cosas, ustedes andan diciendo cosas quizás, pero yo quiero poner algo claro. ¿Quién soy yo para ustedes?, les dijo Jesús. Y yo me imagino que su voz era tan confrontativa en ese momento que los discípulos hacían de ver agachado, pero hubo uno atrevido, como siempre era, el apóstol Pedro, y dijo, tú le dijo, y me imagino a Pedro así, tú, señalándole, diciéndole, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ay, esa respuesta, Jesús cuando oyó esa respuesta de su discípulo dice, bienaventurado Pedro, feliz eres Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, si Pedro dio esa respuesta, si los testigos de Jehová tienen otro punto de vista, si los mormones, los budistas, los islamistas y todas las religiones del mundo tienen su punto de vista, ¿cuál es su punto de vista? Esta tarde, hermano, así, en los minutos que me quedan, yo quiero que veamos 3 diferentes declaraciones de una misma persona sobre quién fue Jesús. ¿Quién fue Jesús? Ahora sí, abra su Biblia, hermano, rápido, porque el tiempo va corriendo y tenemos que aprovecharle ese tiempo. No tenemos que dejarlo. Juan, capítulo 9. San Juan, capítulo 9. Ya conocimos quién es Jesús. Ya conocimos qué hizo Jesús durante su vida. Ya conocimos cómo Jesús confrontó a sus discípulos. Ahora, hermanos, vamos a sacar la conclusión y ahora viene su parte y mi parte y decir quién es Jesús para mí. ¿Quién es? Mire, San Juan capítulo 9. San Juan capítulo 9. Vamos a ir leyendo algunos pasajes, algunos versículos, quizás la mayoría de este capítulo, pero no nos vamos a poder detener mucho, pero sí queremos sacar mucha enseñanza. San Juan capítulo 9, versículo 1. Al pasar Jesús, ¿qué dice? Vio a un hombre ciego de nacimiento. Mire, es interesante. Quien toma la iniciativa en este momento es Jesús. Él va pasando con sus discípulos, Él va caminando. Ojo, hermanos, no se nos da tiempo, no se nos da el lugar donde se está desarrollando esto que Jesús va pasando. Solamente el apóstol Juan dice, iba pasando Jesús y vio a un ciego de nacimiento. Sin embargo,
por algunos detalles en el versículo 7, vea lo que dice versículo 7, y le dijo, ve, lávate ¿a dónde? En el estanque de Siloé. Entonces, algunos comentaristas, y yo estoy de acuerdo con algunos de ellos, dicen, como que andaban en los alrededores del templo, porque el estanque de Siloé estaba cerca del templo, porque ahí se desarrollaba mucha liturgia religiosa de aquel tiempo. El estanque, y leí, hermanos, interesante, que en el año 2012, 2014, no recuerdo muy bien, en las arqueologías que han descubierto últimamente allá en Tierra Santa, al estar construyendo nuevos edificios y todo esto, encontraron el lugar exacto del estanque de Siloé. Y eso que nos viene a confirmar, hermanos, que la Biblia es real. La Biblia es real. Mire, por estos detalles que nos da, porque nos dice, Jesús iba pasando, pero no nos dice dónde, pero después dice, mandó a un ciego. Y la pregunta es, ¿y cómo sabía el ciego irse? ¿Cómo irse para el estanque si era ciego? ¿Será que estaba cerca? ¿Será que tenía que caminar? Bueno, vienen muchas preguntas. ¿Y cómo? Si Jesús dice, pero mire, Jesús iba pasando y vio al ciego. Versículo 2. Y le preguntaron los discípulos diciendo, Rabí, Rabí. En otras palabras le dijeron, Maestro, queremos que nos enseñes. Aquí hay algo que nos tienes que enseñar en cuanto a la vida de este hombre. Y la pregunta viene y le dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y es que en el antiguo tiempo, hermano, cuando alguien de nacimiento nacía con un mal congénito, lo achacaban y lo atribuían ¿a qué? A que había pecado. A que había pecado. Entonces los discípulos, teniendo ese concepto, le dicen, este es un ciego de nacimiento, nació completamente ciego. ¿Quién pecó? Y mire, Jesús muy sincero, muy directo y muy claro, le dice a sus discípulos, no es que pecó este ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste en él. En otras palabras, ¿qué le dice? Miren, ¿saben qué? Dejen de pecar ustedes. Ustedes son los que están pecando. Porque él no nació por pecado. Él nació ciego. ¿Saben para qué? Para que Dios se glorifique en medio de él. ¿Se recuerdan con Lázaro? Cuando Lázaro murió y la hermana de Lázaro llorando ahí, ¿verdad? Y le decía, Jesús, si hubiera estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice, ¿sabe? No. ¿Sabe que la muerte de Lázaro fue para la gloria de Dios? Entonces Jesús desconecta a sus discípulos de pecado y les dice, ¿sabe qué? Aquí lo que es propicio es para ver la gloria de Dios. Y aquí entran dos situaciones, hermanos. Un ciego de nacimiento es típico de una tiniebla completa. Y donde hay tinieblas, lo que se necesita ¿qué es? Es luz. Y en ese momento, Él es la luz del mundo que había venido a esta tierra. Y Él le dice, yo me voy a glorificar en Él. Porque su enfermedad no es por pecado. Es de leer bastante, hermano. Leamos, por favor. Yo estoy emocionado. Yo estoy emocionado al conocer a este hombre. Porque mire, me va a llevar a confrontar y ver qué 3 palabras utilizó este hombre acerca de Jesús. Cuando Jesús le explicó a sus discípulos que por qué había nacido así, en el versículo 6 dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con su saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Mire, Jesús utilizó su saliva en la tierra
hizo lodo. Y cuando hizo lodo, le puso en los ojos. ¿Por qué? No podía decirle, tus ojos están puestos ahora en el nombre de Jesús. Sí podía haberlo hecho. Sí podía haberlo hecho. Pero es que es interesante a nivel de medicina. Hablan de que un hombre como el que se nos narra aquí no tenía exactamente todo el lóbulo del ojo, sino que tenía solo el espacio donde iban a nacer sus ojos. Y es ahí donde al tomar las palabras de Jesús, al ver el efecto de que hace lodo, dicen lo que Jesús hizo fue complementar la creación perfecta de este hombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos polvo, somos tierra. Del polvo somos y al polvo volveremos, dice la palabra de Dios. Entonces Él utilizó el polvo, utilizó su saliva. La creación misma se dio a conocer por lo que Jesús estaba haciendo, pero todavía le puso una prueba más. Le dijo, versículo 7, ve y lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, ¿y qué? Y se lavó y regresó, ¿cómo, hermano? Viendo. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? Si en ese momento usted es ciego y recibe la vista. ¿Ah? ¿Qué hubiera hecho? Yo me imagino a este ciego saltando, gritando, dando gloria a Dios, dando la alabanza al Señor, viendo los colores, viendo para todos lados lo que nunca había visto. Pero este hombre dice que, versículo 8, regresó viendo, versículo 7 al final, regresó viendo. Entonces, los vecinos, y aquí entran, hermanos, déjeme decirle, los chambrosos. A los que les gusta el guiri guiri, a los que les gusta el que dirán. Y entonces, y aquí, mire, aquí entran, aquí habían, aquí estaban. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿cuál era la pregunta? ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. ¿Y él qué decía? Ustedes ahí vean lo que digan, pero yo soy. Yo antes no veía, hoy veo. Entonces vinieron los vecinos y dijeron, bueno, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Y le dijeron los vecinos, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? La pregunta del millón, hermano. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió y dijo, y aquí viene la primera respuesta de cómo muchos ven a Jesús. Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Sencillo. Aquellos hombres muriéndose, ¿y cómo fue eso? Les dice, ¿sabe? Sencillo, mira, aquel vino, hizo lodo, me mandó allá, y ahora veo. Fácil, fácil. Aquel hombre, ¿cuál hombre? ¿Y dónde está? Y la pregunta de ellos es, ¿dónde está ese hombre? ¿Y qué dijo? No sé. No sabía por qué. Porque como cuando le puso el lodo todavía era ciego, y mientras él iba al estanque quizás Jesús se fue por otro lado y lo dejó ahí. Aquel le dice, pues, aquel hombre que... Mire, muchas veces, hermano, nosotros recibimos favores de Dios. ¿Y cómo lo recibí? No, pues yo creo que Dios me ayudó, fíjate. Muchas veces desvaloramos lo que Dios es. Tenemos en cuenta a Dios, a Jesús como aquel hombre, aquel.
despectivo, ¿no? Hasta cierto punto despectivo. Aquel hombre. Pero la historia sigue. La historia sigue. Y versículo 13, entran en escena otras personas. ¿Quiénes entran en escena? Los discípulos, los fariseos, los santulones, los divinos, los, ¿cómo le podríamos llamar? Ay, ¿habrán de esos en las iglesias, hermano? Espero que en esta iglesia no hayan. Mire, entran en escena los fariseos. Y los fariseos, dice que ante él llevaron al pobre, aquel que había sido ciego. ¿Por qué? ¿Por qué ante los fariseos? Bueno, ¿y qué tienen que ver los fariseos en esta vela, diríamos nosotros, verdad? Bueno, sencillo. Versículo 14. Era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo. Era el día de guardarlo para los judíos. Y porque Jesús sanó a un hombre, los fariseos entran a preguntar, dicen, este no es un judío, este no puede ser Dios porque está quebrantando el reglamento de Moisés, nuestro padre. Y vuelven los fariseos, volvieron pues, dice versículo 15, a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él una vez más cuenta su misma historia. Me puso lodo, hizo lodo con su mano, con su saliva, me puso lodo en los ojos, me mandó al Siloé y ahora veo. ¿Y qué dice el versículo 16? Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión, habían problemas, habían discusiones entre ellos. Está diciendo los fariseos, ¿cómo un pecador puede hacer estos milagros? En otras palabras, estaban diciendo, Jesús no es Dios, Jesús no es el Cristo que han venido enseñando, Él es pecador y Él no puede hacer estos milagros. Y como no se ponían de acuerdo, mire lo que hicieron los fariseos, versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Mire, los fariseos llegaron en un momento en que no pudieron resolver el problema y quieren que el pobrecito aquel le resuelva. Y le dice, hey, ¿y vos qué decís? ¿Quién es ese que te abrió los ojos? Y ahora su conocimiento ha ido en evolución y ya no es aquel hombre, sino que dice, ¿qué dice? Es un profeta. Es un profeta. ¿Quién era un profeta? Habían profetas que no eran profetas y habían profetas que Dios hablaba a través de ellos. ¿Qué era el profeta? Era aquel que recibía la voz de Dios, él la comunicaba al pueblo y aquello que comunicaba se realizaba. Entonces, dice, es un profeta, es uno que oye la voz de Dios y que anda aquí en medio de nosotros. Los fariseos, hermanos, se quedaron en shock. Los fariseos en ese momento se quedaron y entonces, ¿quién es realmente? Mire, del 18 hasta el 23, dice que los fariseos, una vez más, no creyendo, todavía llamaron a los papás del pobrecito aquel. Y le dijeron, señores, ustedes son los papás de este hombre que está aquí. Y me imagino que le daban vuelta para derecho, para atrás. Véanlo bien para ver si realmente es su hijo. ¿Y los papás qué dijeron? Sí, él es nuestro hijo. ¿Y cómo es que dicen que él era ciego y ahora ve? Pues dice, nosotros sabemos que él es nuestro hijo y que él nació ciego. Y que cómo ahora ve, nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él.
Pregúntenle a él. Pero ¿sabe cuál era el problema, hermanos? El problema es que los padres de este muchacho, de este ciego, eran parte de la sinagoga. Y los fariseos habían dicho que aquel que confesara de que Jesús era el Cristo iba a ser expulsado. Entonces ellos no metieron sus manos al fuego y dijeron, pregúntenle a él. Primero era aquel hombre. Segundo lugar era un profeta. Mire lo que hacen los fariseos. Una vez más, hermano. Versículo 20, ¿cuál estamos? 24. Entonces volvieron a llamar al hombre. Otra vez, diría aquel, el ciego. Pobrecito el ciego, ¿verdad? Entonces volvieron a llamar que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En otras palabras le dice, ¿sabes qué? Las maravillas solo las hace Dios. Ese hombre que tú dices que te abrió los ojos, no puede ser porque él es pecador. Y mire, hermano, aquí es lo que muchas veces nos pasa a usted y a mí, donde nos desarrollamos. Muchas veces hay presión de grupo, ¿no es cierto? Hay presión de grupo que quiere que usted diga, que usted actúe, que usted haga tal como el grupo dice. Y usted es un creyente. Y usted es un hijo de Dios. Y usted es alguien que ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, usted es una criatura santa para Dios. En ese momento, hermano, cuando vienen los conflictos de confrontamiento, es ahí donde sale a relucir el carácter del Hijo de Dios. Y mire, este hombre fue llevado por un lado, por otro lado, le dijeron, explícanos. Y le dijeron, él no puede ser Dios. Y la conclusión a que llegó él, mire lo que dice el versículo. Entonces le respondió, en el versículo 25, entonces él respondió y dijo, si es pecador, yo no lo sé, le dice. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Yo no sé que si ese es pecador o es santo, yo no sé nada, le dice. Lo que yo estoy seguro es que yo ahora veo para la gloria de Dios. Puedo ver todo la María. Entonces vuelven los fariseos y comienza la pugna, comienza el pleito entre ellos una vez más. Versículo 28. Y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Y otra vez la cuestión de la ley, ¿verdad? Respondió el hombre y les dijo, versículo 30, pues esto es lo maravilloso, les dijo el hombre. Mire qué carácter de este ciego. Esto es lo maravilloso que vosotros, ¿a quiénes le está diciendo? A los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los conocedores de la Biblia, los conocedores de la ley, los conocedores supuestamente del Dios Todopoderoso. Este ciego les dice, esto es lo maravilloso que vosotros no sabéis, no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos, le dice el ciego, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y sigue hablando el ciego, porque desde el principio, dice, versículo 32, y cuando habla de principio, hermano, los está trasladando hasta el Génesis, en el momento de la creación. Dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Mire qué predicación de este hombre. Los fariseos quizás se quedaron con la bocota así, ¿verdad? Porque este hombre en sus sencillas palabras les dijo, ¿saben qué? Ustedes que se creen los sabios, ¿no saben quién es Él? Yo lo que sé, dijo, es que Dios oye a los que hacen su voluntad. Amén por eso, hermanos. Yo lo que sé, les dijo este ciego, es que aquel que anda en pecado
Dios no lo oye. Por lo tanto, si es pecador o no es pecador, no lo sé. Pero yo creo, le dijo el cieguito, que él procede de Dios. En otras palabras, ¿qué les estaba diciendo? Yo sé que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no se lo dijo en esa palabra porque lo podían expulsar. Hermano, tres referencias a quién es Jesús. En primer lugar, el ciego dijo, aquel hombre. En segundo lugar, es un profeta. Y en tercer lugar, cuando con su convicción, él dijo, él procede de Dios. La pregunta viene para usted, hermano. ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Quién es Dios para usted? ¿Es el Dios que está en tinieblas? ¿O es el Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Si es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, dele gloria a Dios, hermano. Dele la alabanza a Dios porque Él se merece toda la honra, toda la gloria, toda la potestad, toda la gloria para Él sea, hermano, porque Él es Dios. Pero hay de aquel que todavía no tiene a ese Cristo todopoderoso. Yo quiero dar la oportunidad en estos 2 minutos que usted intercede en este momento, iglesia. Y aquí llamo a aquellos hombres y mujeres que todavía tienen que ponerse a cuentas con el Señor. Quizás ha dicho usted, es un hombre. Quizás ha dicho usted, puede ser que sea profeta. Pero falta que usted proclame con su boca de que Jesús es el enviado de Dios y que le reconozca como su Señor y Salvador. ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera decir, yo reconozco, quiero reconocer en mi vida de que he andado mal y quiero entregar mi vida al Señor, al Dios Todopoderoso? ¿Habrá alguien en esta tarde que quiera hacerlo y que levante su mano y nos muestre? Estaremos orando por usted. Estaremos llevándole de la mano para que crezca juntamente con nosotros. ¿Habrá alguien en esta tarde? O alguien que no ha andado caminando correctamente en los caminos, tiene el conocimiento, pero realmente no camina de acuerdo. Dios le llama al arrepentimiento. Dios quiere reconciliarse con usted. Venga el Señor. ¿Quién lo va a hacer en esta tarde? ¿Habrá alguien? No quiero dar mucho tiempo, ya me pasé con el tiempo, pero esto es el postre del mensaje, hermanos. No puedo dejar de dar la oportunidad para que alguien sea salvo en esta tarde. ¿Habrá alguien en esta tarde? Bendito Señor, gracias. Gracias, porque tu palabra es clara a nuestras vidas. Y ella nos da a conocer quién eres tú. Gracias, porque nosotros sí podemos decir, como el apóstol Pedro lo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres nuestro Dios, tú eres mi Salvador, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro proveedor, tú eres el que estás siempre al cuidado de nosotros. Gracias por los detalles tan pequeños, pero en esos detalles, Señor, está tu infinito amor para con nosotros. Rogamos, Señor, que nos deje el carácter que cuando debemos de decir y cuando debamos de decir no al pecado, lo podamos decir, cueste lo que cueste, y que podamos decir, soy cristiano para la gloria del Señor. Síguenos usando, Señor, síguenos bendiciendo, sigue derramando bendiciones a esta iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.